Verónica, no sé si está Sol también ahí presente. ¿Por qué la hemos invitado? Porque el pasado 2 de abril, ¿no? Pasó hace unos días, se celebra a nivel mundial el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, para informar a la ciudadanía sobre esta condición y construir una sociedad más inclusiva. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 100 niños en el mundo tiene el trastorno de espectro autista, más conocido como TEA, en el cual afecta la percepción y la interacción social. Por su parte, Naciones Unidas instauró ese día 2 de abril para promover los derechos humanos de los autistas y reconocer su contribución a la sociedad. Le damos la bienvenida a Verónica. Verónica, bienvenida a Zona de Promesas. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Bien, bien ¿vos? ahí? Bien, ¿me escuchás Todo bien bien, vos? ahí, sí, ahí está. Me corro, sí, todo bien, te escucho perfecto. Bueno, Muy bien, te escucho. gracias por recibirnos estos minutos. No, por favor, un placer. Gracias a vos por querer hablar de autismo. Muchas No, por favor. gracias. Vero, ¿me querés contar de qué hablamos cuando hablamos de autismo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de autismo, hablamos de diversidad, hablamos de un espectro enorme y muy amplio, en donde las personas pueden coincidir en determinadas dificultades que muchas veces tienen que ver con lo sensorial, otras veces tienen que ver con lo cognitivo y también con la interacción social. Pero bueno, dentro de esas cuestiones hay un espectro enorme y bueno, y cada persona es única y no se repite, digamos. Si bien están dentro del mismo diagnóstico, son infinitamente diferentes todas. Y en esas infinitamente de diferencias de todos, ¿qué Ujú. causa esta patología? ¿De dónde nos basamos? Bueno, te voy a corregir. No es Sí, una patología porque no es una enfermedad. bien, perdón. Eh, no me pidas perdón. En realidad es algo que nos pasa a todos. Yo también no sabía de autismo y fui aprendiendo y se trata de esto, ¿no? De que podamos aprender. No es una enfermedad, sino que es una condición neurogenética. No hay, en realidad no, aún no se conocen las causas exactas eh, y y hay, como se dice, que es multifactorial el tema de su inicio, pero no se sabe a ciencia cierta. Como para que te des una idea, mi hija tiene una malformación que es un poco extraña en la cabeza, que se llama polimicrogiria, y esta malformación está asociada, en su caso, a que ella esté dentro del espectro autista. Pero tenés infinidad de personas que están dentro del espectro que no tienen esta malformación, por ejemplo. Eh, Así que es como que es algo multifactorial y no es una enfermedad, es una condición, es una manera de percibir el mundo que los acompaña durante toda la vida. Y Vero, esta condición que vos me hablás, ¿cómo la diagnosticamos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son las señales que uno como papá o como mamá tiene que prestar atención? Claro, sí, claro, hay señales, como por ejemplo suelen ser como muy independientes, a uno, ¿no? Frente a la vista común parecen como muy independientes, como que no piden ayuda, quizás se caen y lloran y no piden UPA, sino que se levantan y siguen. Muchos chicos tienen comportamientos repetitivos, por ejemplo, juegan y alinean sus juguetes. Lloran y causas aparentes por cosas que decimos, ¿por qué está llorando si no tiene hambre, no pasó nada? Eh, no suelen darse vuelta ni hacerse cargo cuando uno los llama. Muchas veces creemos que son nenes que no tienen problemas auditivos, pensamos que son sordos y en realidad no, es porque todavía no establecen esta conexión, eh, no está este puente de conexión entre las otras personas y ellos. Entonces, bueno, hay este tipo de cosas, hay muchos más, por supuesto, hay aleteos o comportamientos repetitivos, o muchas veces hablan y producen sonidos que no entendemos. Eh, la, la, Muchas veces son hablantes tardíos o no hablan. Eh, Hay como varias cuestiones y el punto está en que nos tiene que llamar la atención cuando son tres o más puntos de estos que vemos que suceden, ¿no? En nuestros hijos, especialmente cuando son chiquititos, ¿no? Muchas veces sucede que
uno consulta al pediatra común, al que llevamos, hago pediatra común porque hay pediatra especialista en neurodesarrollo, ¿no? Pero al pediatra que solemos ir para cuando están enfermos, para ver cómo va su crecimiento, y por ejemplo no hablan, nos suele pasar que nos dicen, bueno, ya va a pasar, ya va a llegar, paciencia. Y la verdad que es el peor consejo que te pueden dar, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en ese caso es buscar un especialista, buscar un neurólogo y sacarnos la duda. Y si es que ya va a pasar, ya va a llegar, está muy bien. Pero bueno, muchas veces por esta cuestión llegamos a los diagnósticos tardíos. Entonces, bueno, yo le diría a los papás que estén atentos a esto. Si hay alguna duda, hay algo que ven que es distinto en el desarrollo, quizás del compañerito o del amiguito, que hagan una consulta a un neurólogo y se saquen esa duda. Y recién me hablabas, ¿no? Nos dan el diagnóstico, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Viste? Como vos me dijiste recién, hay muchas cosas que yo no sabía, que las tuve que aprender. Nos dan el diagnóstico como padres, como mamá, como papá. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo sigue la Bien. rutina de ese niño? ¿Cómo sigue la rutina de mamá, de papá? Bueno, primero se te desarma un poco todo, ¿no? Porque uno cuando recibe un diagnóstico que no espera, es como difícil, ¿no? Es como, ¿dónde estoy? Pero bueno, si estamos en buenas manos, en manos de un buen neurólogo o de un buen pediatra especialista en neurodesarrollo, ese médico es quien nos va a guiar los pasos a seguir, es decir, nos va a indicar el tratamiento a seguir, nos va a decir qué tipo de estimulación tiene que hacer nuestro peque y bueno, al mismo tiempo que inicia esos tratamientos, nosotros tenemos que empezar a aprender de lo que hacen esas sesiones. Vos calculá que las sesiones son más o menos duran 45 minutos cada sesión que tienen los chicos. Y en 45 minutos no es que van a cambiar demasiado su pronóstico, sino que, bueno, esos 45 minutos tienen que servir de puntapié para que nosotros como papás tengamos más herramientas también y después podamos trabajar y repetir eso que se trabajó en sesión en casa. Eh, Hoy en día está como, por suerte, ¿no? Está como muy bien visto el tema de la familia, como eje central en el tratamiento, ¿no? Porque bueno, las familias somos los que más tiempo pasamos con los chicos. Entonces, lo que se hace es, se nos capacita a los papás, y bueno, y después de esas sesiones tenemos una devolución por parte de los profesionales y ellos nos van guiando de qué cosas tenemos que ir estimulando. Entonces, bueno, esa estimulación son muchas horas que se repiten, porque en casa tenemos como más oportunidades, ¿no? De seguir estimulando. Así que bueno, es un camino de mucha dedicación, especialmente los primeros años, donde, bueno, ¿no? La cuestión neuronal de los chicos es como que todo el tiempo se regenera y tenemos como muchas oportunidades de que aprendan más cosas. Entonces, bueno, es como bastante arduo al principio, pero, pero bueno, después vas aprendiendo y se va haciendo como un poco más fácil. Y lo lindo es que la estimulación básicamente consiste en jugar. Así que eso está bueno, digamos, es una linda parte de la crianza, ¿no? Recién me contabas un poco, ¿no? De tu experiencia, desde de que te cambia todo, ¿no? Y en ese cambiarte todo aparece juegos adaptados, ¿no? Aparece esta comunidad, por decirlo así, Sí. donde fuiste haciendo cosas, ¿no? Para chicos, para chicas, para niños, para familias con la condición del espectro de autista. ¿Cómo nace? Yo sé que fue tu idea, desde tu experiencia, pero ¿en qué momento desde esa experiencia dijiste quiero hacer esto? Me pasaba, ya habían pasado unos cuantos años, fue un cachitito antes, justito cuando hice el primer posteo fue un poquitito antes de la pandemia. Hice el posteo y creo que a los meses eh, arrancamos en pandemia, que bueno, que fue como un momento, ¿no? Donde uno tenía más disponibilidad de compartir en redes, pero nació como una necesidad de poder contar en nuestro recorrido y buscando a otras familias que estuvieran en la misma que nosotros, ¿no? A mí me pasaba que en mis redes sociales, como Verónica, eh, me transformaba como una superheroína, parecía, ¿no? Como sos una super mamá,
Y en realidad no, soy una mamá que sí tiene que hacer más esfuerzos quizás que cualquier otra madre que tiene hijos neurotípicos. Yo soy mamá de un nene neurotípico que es mi hijo mayor y es una crianza completamente diferente. Entonces entendía la mirada del resto, pero no me sentía cómoda con eso. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a compartir esto que vamos haciendo, que quizás a nosotros nos resulta y quizás a otras familias también? Y bueno, y de a poquito la comunidad fue creciendo. Y bueno, y básicamente está buenísimo porque vamos compartiendo nuestro día a día, lo que nosotros desde el juego fuimos logrando. Y poder compartir esto también ayuda a otras familias que están recién arrancando, ¿no? Y les haces el camino un poquito más liviano, porque ves una luz al final del túnel, ¿no? Al principio es todo como hay mucha incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar, no sabes de qué se trata, y después vas entendiendo. Y bueno, muchas veces ver esto reflejado en alguien que ya transitó parte del camino, hace bien. Eh, entonces, bueno, de a poquito fue creciendo la comunidad y la verdad que está buenísimo poder compartir lo que funciona. No porque sea así, porque no hay recetas mágicas en la maternidad, pero sí muchas veces inspira y quizás algo que nos funciona a nosotros, adaptado de otra manera, le funciona a otra familia y está buenísimo, la verdad que es lindo. Así que por eso nació Juegos Adaptados y básicamente porque siempre el puente con Sol fue desde el juego y jugando con juegos tradicionales adaptados en función a lo que ella necesitaba hacer, logramos muchas cosas positivas. Entonces por eso le puse Juegos Adaptados a la cuenta. Pero, y desde tu experiencia, vos que me contabas de juego adaptados, ¿crees que, o qué considerás vos que falta en la sociedad para que hablemos, ¿no?, de autismo y que autismo se adapte a la sociedad y que la sociedad se adapte a un espectro autista, a una persona, a una criatura? ¿Cómo la sociedad lo recibe? Desde tu experiencia, ¿qué crees vos que falta para ese paso, para cambiar un poco esos mitos y esos tabúes, ¿no?, de esas etiquetas que tienen algunas Sí, claro, y problemáticas? falta todavía mucha información, si bien hay, o sea, estamos avanzando bastante, cada vez se habla más de autismo en los medios de comunicación, por ejemplo, que bueno, que es lo que nos permite llegar a más hogares y hacerlo más masivo. Falta todavía que haya más empatía, que la gente pueda entender de que no todas las personas son lo que ven en la televisión, referido a las películas, por ejemplo, ¿no? Que nuestros niños no son todos superdotados y que tienen un talento especial y que no son todos iguales. Entonces, bueno, falta como mucha información en eso y falta eliminar barreras del entorno, ¿no? Hoy se habla de que la discapacidad está en el entorno. Si todos tuviésemos las mismas herramientas, si tuviésemos los mismos cuestiones para, por ejemplo, si tuviésemos todo con pictogramas, ahora se está trabajando, hoy salió que está saliendo la ley provincial de que se están poniendo pictogramas en todas las unidades de colectivos, para que los chicos o adultos o personas autistas puedan saber cómo viajar cuando suben a un colectivo. Entonces vos a través de dibujos, de pictogramas, podés saber cómo usar la SUBE, qué pasos tenés que seguir, cómo bajar. Y esa información, que la realidad es que es visual y que nos ayuda a todos y permite que todos podamos viajar. Y quizás sin esos pictogramas hay mucha gente que cognitivamente le cuesta mucho hacerlo. Y bueno, y de esa manera estamos eliminando barreras. A veces son las reglas que ponemos, ¿no? Si tuviéramos todos libros en braille, seguramente no podríamos leer la mayoría porque no sabemos braille, ¿no? Obvio. Entonces es de alguna manera poder cambiar esas barreras que hay en torno a la sociedad para que sea una sociedad más amigable para todos y que todos tengamos las mismas posibilidades. Nuestros niños con esos cambios lograrían sentirse mucho más incluidos. Obvio. Este, sería lindo. Obvio. Recién me hablabas del diagnóstico temprano. Sí. ¿Qué cambia un diagnóstico temprano con un diagnóstico tardío? ¿Qué consecuencias puede tener en el niño eso? En realidad, lo que hace un diagnóstico temprano es cambiar un montón el pronóstico de desarrollo de ese chico.
por esta cuestión que te decía neuronal, de la neuroplasticidad. Se dice que hasta los 5 años tenemos como nuestro mayor nivel de neuroplasticidad. Entonces, poder trabajar determinadas conductas cuando son chiquititos permite que esas conductas no se terminen o de desarrollar o se puedan modificar más fácil que cuando empezamos un tratamiento, no sé, a los 6, 7, 8 años, que a los 18 meses, 19 meses, 2 años, que es la edad como, bueno, ¿no? Que uno desearía que todos los chicos sean diagnosticados. Mi hija, por ejemplo, fue diagnosticada a los 19 meses, fue una detección temprana. Eh, y el pronóstico de su desarrollo fue muy bueno también por eso, ¿no? Por haber recibido muchísima estimulación desde una edad tan pequeña. O sea, a sus 2 años ya estaba haciendo tratamiento varios de estimulación temprana. Así que bueno, por eso también hay mucho progreso en eso. Hay mucho trabajo, pero hay mucho progreso. Pero bueno, a veces sucede que a los papás también les cuesta un poco ver la dificultad o que no tienen experiencia y quizás cuando llegan al jardín son las maestras de jardín quienes ven esas dificultades. Y la verdad que lo que yo les diría es que no tengan miedo, que es todo lo contrario, que poder ver que algo no está bien y poder darles un tratamiento a los chicos es darles un montón de oportunidades y es pensar en su futuro, es pensar en la independencia, es pensar que eso va a ser para bien. Aunque duela, hay que hacer un duelo en paralelo, es muy difícil la parte de los primeros años, se hace complejo, pero vale la pena. La realidad es que les diría a todos que cuanto antes empiecen, cuando vean algo que no está bien, con la estimulación temprana, es el mejor consejo que les puedo dar, sin ningún tipo de dudas. Vero, recién me hablaba de de los 19 meses que Sí, fue el diagnóstico de Sol. Si te tengo que preguntar tres sí, imágenes desde eso, del mes número 19 a hoy, del sí. diagnóstico, del proceso, de todo este crecimiento, de todos estos avances de Sol, esas tres imágenes con las cuales vos te quedás, esas tres imágenes que para vos marcaron un antes y un después, ¿con qué tres imágenes te quedás? Mira, como positivo me quedo como primera imagen, tengo que arrancar por la llegada al diagnóstico, que bueno, que es un comienzo, digamos, ¿no? Como toda historia tiene un comienzo. Después me quedaría con otra imagen que fue algo que marcó un hito en nosotros y en saber que Sol iba a poder y iba a ser una niña súper afectuosa y súper empática, que fue cuando logramos que nos dé un beso, que fue todo un trabajo y debo de reconocer que en esa parte laburó un montón mi marido, que era el que más entraba y salía de casa y hizo un laburo enorme, algo tan simple como un beso, ¿no? Que si vos me preguntás cuándo mi hijo mayor me dio mi primer beso, no lo recuerdo, y cuando fue el primer beso de Sol sí, porque fue un hito que nos marcó. Y después, bueno, cuando empezaron a aparecer sus palabras y que nos pueda manifestar cómo se siente o que pueda decir tal cosa no, esto no lo quiero hacer o esto sí me encanta y lo quiero hacer. Esas son como mis 3 puntos en los que me encanta y me aferro y de corazón deseo que les suceda a todos porque nada, es lindo, digamos, son cosas maravillosas y ya te digo, cada cosa que ellos van logrando requieren de tanto esfuerzo y de tanto trabajo que, bueno, lo que logran, uno lo siente, todo tiene sabor a victoria, ¿no? Todo tiene gusto a triunfo. Así que, nada, es eso, sin ningún tipo de dudas. El comienzo es difícil, pero vamos bien. Me encanta. Vero, si te pregunto para vos, en lo personal, Sí, aparte de ser una comunidad, pero para vos, ¿qué es juegos adaptados para vos? para mí es un lugar en el que yo eh, me desahogo en muchos momentos y despliego mis distintas talentos, podría decirte, porque descubrí que puedo escribir bien, que puedo contar historias bien. Yo soy diseñadora gráfica y no pongo para nada el tono de gráfica y de la estética en el Instagram,
pero a su vez siempre hay algo de eso en las publicaciones, algo en la forma de filmar o de sacar las fotos, o mismo de las producciones de cómo modifico los juegos. Para Solsi, porque yo también pienso en imágenes como ella, soy muy gráfica, y todo eso me ayuda a poner en manifiesto cada publicación. Así que para mí es un disfrute total, y además es un disfrute total poder ayudar, ¿no? Cuando te agradecen, cuando te dicen gracias. Yo el anteaño hice un proyecto gratuito para docentes con un montón de información sobre autismo, y con toda una propuesta pedagógica para las aulas, para todos los chicos, ¿no? Es una propuesta que suma, me parece que ayuda mucho a todos los chicos, y la cantidad infinita de mensajes de agradecimiento por ese proyecto, tanto de docentes como de familias, de distintas partes del mundo, porque esto nos pasa a todas las familias en cualquier parte del mundo. Tenemos las mismas dificultades, que es el tema de pocas herramientas en educación, y te llena el alma. A mí me emociona cada vez que recibo un mensaje de agradecimiento por ese proyecto, que además lo hice como mamá. Yo no soy docente, no soy terapeuta, pero bueno, pude volver a tomar mis fortalezas, y ponerlas a disposición. Así que nada, a mí me llena como de mucho orgullo Juegos Adaptados. Estoy muy, muy feliz de la comunidad que se está creando. ¿Te imaginaste cuando lo creaste allá por la pandemia que iba a llegar a donde llegó, que iba a tejer tantas redes? No, la verdad que no pensé que iba a ser tan grande. Sí tenía fe de que iba a poder ayudar, pero no pensé que iba a ser grande como se está haciendo, de que me llamen para dar conferencias, o que pueda dar testimonio en distintos lados. Entonces se está armando como algo como lindo, ¿no? De poder darle un valor a la trayectoria, y de poder contar nuestro recorrido siempre con respeto, y contando que esta es mi historia, ¿no? Es nuestra historia, y no todas las historias de autismo son iguales, y cada una es igual de válida y valiosa, ¿no? Eh, pero bueno, siempre la misión y la idea es lo mismo, poder contar desde nuestro lado qué es el autismo, y poder contar de que a pesar de que hay un montón de dificultades, los chicos pueden todo lo que se propongan. Si ellos quieren, pueden. Así que me parece que es válido, poder llevar ese mensaje, ¿no? Bien alto. Qué lindo mensaje en alto para el papá, para la mamá que te está escuchando, ¿no? Para aquel familiar, aquel vecino que conoce. Siempre, todos conocemos a alguien con el espectro autista. Todos los tenemos, no hace falta irnos muy lejos, ¿no? Pero qué buen mensaje, ¿no? Desde tu experiencia, y de que vos lo lleves como bandera y puedas mostrar esto, que es algo que pasa, que es algo normal, y que el niño puede crecer y puede desarrollarse de una forma normal, a su ritmo a lo mejor, pero que puede crecer, y que todos los diagnósticos son diferentes y son válidos, como bien dijiste, pero qué lindo mensaje, ¿no? Para llevarlo y para transmitirle a las familias que a lo mejor están arrancando también, ¿no? En este camino que vos arrancaste ya hace muchos años, ¿no? Eh, Sí, tal cual. Tal Vero, cual, tal cual. en Sí. un mundo que arde, ¿viste? En un mundo por ahí donde importa más el envase que el contenido, donde un mundo crispado, desde tu experiencia, desde tu lugar, desde tu rinconcito, ¿cuál sería tu mensaje para que este mundo pudiera arder un poquito menos? Y sería lindo que podamos tener ojos de chicos, ¿no? Si toda la vida tuviéramos los ojos de niños, estaríamos mucho mejor, ¿no? Sin estar con esa mirada que juzga, esa mirada que busca siempre la perfección. Si pudiéramos distender un poco y valorar las fortalezas del que tenemos al lado, y acompañar y ser amables, y tratar de ayudar, me parece que estaríamos mejor, ¿no? Que sería lindo. Yo veo siempre a los chicos cómo se tratan en la época de jardín, y decís, ¿en qué momento cambiamos esto, no? ¿En qué momento nos volvemos adultos y dejamos de mirar con esos ojos maravillosos, en donde todos somos iguales y todos nos ayudamos y colaboramos? Así que bueno, ojalá no perdamos nunca esa mirada
de niño y esa mirada lúdica y de poder ayudar, ¿no? De que a veces son gestos simples, es poder ceder el lugar, es poder sonreír, es poder frenar 2 minutos y preguntarle a alguien cómo está o ayudar a alguien a cruzar la calle. No implica grandes cosas, sino estar un poquito más atento al otro y dejar de mirarnos tanto el ombligo, ¿no? Me parece que eso no costaría tanto y podríamos construir un lugar un poquito más lindo. Pero tengo que pensar y tengo que creer que Sol te cambió, que fue una Verónica antes y una Verónica después. Definitivamente, olvídate. No, no, no hay manera, no hay manera de a mí y a todas las personas que pasan por la vida de Sol, nos cambia. Me lo han dicho un montón, me lo han dicho docentes, me lo han dicho sus compañeritos de jardín, las familias del jardín, cuando terminamos jardín tuvimos que cambiar a otro cole, a otra primaria, y también me lo han dicho cambia. La realidad es que ellos logran ver las cosas más simples y te hacen ver que la vida pasa por ahí, no pasa por las cosas grandes, sino pasa por lo chiquitito y lo cotidiano. Así que es imposible no ser otra persona. Y por suerte para mejor, ¿no? Ya te digo, de estar un poquito más atento y de ser un poquito más amable, porque bueno, siempre el ejemplo empieza por casa. Y si queremos eso, para que suceda con la sociedad y para con ella, siempre, siempre, obviamente, tiene que empezar por acá. Así que definitivamente nos cambió y el nombre le queda muy bien y nos iluminó. Nos ilumina el camino día a día y nos hace mejor personas, sin duda, sin ningún tipo de duda. Me Así encanta. que bueno, lo que parecía ser difícil y traumatizante al principio cuando llegó el diagnóstico, que es la sensación que al menos yo sentí cuando me dijeron que mi hija era autista, se transformó en algo positivo y no romantizando el autismo, lo digo desde un trabajo profundo y desde una maternidad Obvio. muy dedicada, pero en donde encuentro la felicidad mucho más a diario. De si no tuviera que pasar por tantas peripecias, ¿no? Uno valora más cada cosita. Así Obvio. que siempre de las cosas difíciles se saca un poco más el sabor a felicidad y a logro. Obvio. Pero para ir terminando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas, se le da título a una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con la Negra Sosa. La Negra en un momento dice tarda en llegar, al final la recompensa. Para Verónica, después que vuelve de sus actividades, de su trabajo, desde de hacer todas las actividades con Sol, llega a su casa, se saca los zapatos, las zapatillas, se sienta en el sillón de su casa y dice, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Mi recompensa, sin dudas, es la sonrisa de Sol y el poder compartir nuestro día en familia en la cena. Eso es para mí el mayor tesoro. Y el tema que vos decís lo amo, fue el tema que elegimos cuando Sol cumplió un año, porque bueno, como te decía, a los 6 meses fue diagnosticada esta malformación en la cabeza, que no sabíamos qué nos iba a deparar. El destino podía ser algo muy heavy y muy complejo, o no, y elegimos para celebrar su primer año justamente ese tema porque había recompensa, había sonrisas, empezaban a haber miradas y empezaban a ver cosas que nos gustaban y que eran para compartir, así que sin ningún tipo de duda siempre hay que buscar la recompensa y para mí la recompensa es estar en familia y poder compartir nuestro día en la cena, los cuatro, papá, mamá y bueno, y los chiquitos. Para los Gracias. chiquitos que ya no son tan Ya no chiquitos. son tan chiquitos. Siempre van a ser chiquitos, no con mamá y Bien, papá. bien. Siempre, siempre, definitivamente. Gracias, Vero. Así que, no, por favor, a vos y bueno, y gracias por hablar de autismo y ojalá ayude y bueno, y a los papás que tienen dudas, que dejen las dudas a un costado, que respiren hondo y que vayan a un neurólogo y se la saquen. A lo sumo es una consulta y nada más, y si no, es iniciar un camino que cuanto antes se inicie, más exitoso va a ser. Así Tal. que mucha suerte y bueno, y gracias por el espacio y gracias por hablar de autismo. No, por favor, hablamos más adelante, que está bueno siempre repetir y concientizar, ¿no? Y romper esos mitos y esas barreras. Buenísimo, cuando quieras a disposición, Nico. Que Chao, tengas Vero. linda noche. Saludo a la Nos familia. vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, Chau. chao, hasta luego.